Por supuesto que hubo muchos personajes involucrados en el cártel de Medellín y responsables de muchos homicidios. Hoy vamos a recordar a uno de sus principales sicarios, John Jairo Velázquez, alias Popeye, pero también a Gustavo Gaviria, primo de Pablo. Quienes lo conocieron aseguran que era el único dentro de la organización que se atrevía a confrontar, pero sobre todo a cuestionar las decisiones de Escobar Gaviria. Muchas son las cifras, pero se estima que el cártel de Medellín en Colombia, durante la década de los 80 al año, llegó a mover en los negocios ilícitos más de 10.000 millones de dólares. Movían el 80% de la cocaína que se consumía en Estados Unidos. Para mantener a la empresa criminal, dos testaferros fueron fundamentales en la operación: Gustavo de Jesús Gaviria Rivero y John Jairo Velázquez Vázquez. Gustavo de Jesús Gaviria inició su carrera delictiva junto a su primo Pablo Escobar. Ambos fueron jaladores de carros, ladrones de lápidas y contrabandistas. En esta foto de la década de 1970 ya mostraban sus aspiraciones durante su visita al Museo del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en Estados Unidos. Gustavo Gaviria fue fundador del cártel de Medellín. Se le consideró el cerebro financiero de la organización. Gustavo Gaviria fue como la mano derecha de Pablo Escobar, inclusive más que su propio hermano, alias El Osito. Y sí, fue como su mano derecha, estuvo con él, lo ayudó mucho. Entre los varones de la mafia también lo conocían como el León. Su papel era tan importante que lo protegía un ejército de sicarios. Y es que tenía el poder para cambiar las órdenes del líder del cártel. Sí, su primo era como que el único que tenía la capacidad de detenerlo un poco a Pablo Escobar, o era quien Pablo escuchaba, ¿cierto? Alguna vez hasta lo reprendía verbalmente, le decía: Pablo, no vamos a hacer esto, estás loco, cosas así. En 1989, Gustavo Gaviria ya era reconocido como el segundo al mando en la mafia originaria de Medellín. La policía de Colombia inició la operación Apocalipsis fase 2 contra los valores de la droga, pero en la ofensiva, el León protegió a su familia. Inclusive arriesgó su vida por el propio Pablo Escobar, y pues en una de esas cae ante el fuego del Estado, de los cuerpos del Estado, que fue algo que fue un golpe muy duro para Pablo Escobar. Gustavo Gaviria fue asesinado el 11 de agosto de 1990. Su deceso desató la guerra en Colombia de nueva cuenta. En la oleada violenta, mucho colaboró John Jairo Velázquez. Lo conocían como el Popeye. Era el jefe de los sicarios del cártel de Medellín. Mi primer delito fue un asesinato. ¿A quién? ¿Cómo? No, eso fue recién ingresado al cartel de Medellín. Resultó un contrato para matar a un señor que había tumbado a la mamá de un narcotraficante de un bus cuando él era pobre, y no la recogió ni nada, y la señora murió ahí. Y lo asesinamos. Y ese fue como mi bautizo en la mafia. Un contrato menor. Y ahí empezamos a coger contratos más grandes, más grandes, más grandes, hasta llegar a secuestrar al procurador de la República de Colombia, hasta llegar a secuestrar a Andrés Pastrana Arango, hasta llegar a asesinar magistrados, jueces, periodistas. Se le reconoció por su lealtad a la organización. Un hombre que seguía la cadena de mando, las órdenes, a pesar de que muchas fueron monstruosas. Y siempre te decía y te hablaba, por ejemplo, creo que llamaba Wendy Chavarriaga, una exnovia de Pablo, de la que él se enamoró, y Pablo le dijo: la tienes que matar, y él contaba de cómo la mandó matar, y él la vio cuando la estaba matando. Durante 10 años, las autoridades lo colocaron como uno de los principales objetivos
John Jairo Velázquez el Popeye era uno de los delincuentes más buscados, pero fue hasta 1992 cuando decidió entregarse. Después declaró que lo hizo por instrucciones de su jefe, Pablo Escobar Gaviria. Así lo dio a conocer la televisión estatal colombiana. John Jairo Velázquez. ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar. Y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. Popeye siempre mantuvo que mató a 250 personas, él mismo, y que tuvo que ver en la muerte de 2.000 o 3.000 personas. John Jairo Velázquez fue sentenciado a 23 años de cárcel por sus actos de terrorismo, secuestro y asesinato. Pero por su cooperación y buena conducta, el Popeye abandonó la cárcel en agosto del 2014. En redes sociales comenzó a difundir su historia y atrocidades del cártel de Medellín. Se convirtió en un youtuber. Pero la vida le cobró cuentas al Popeye. Estas son las últimas fotografías del jefe de sicarios del cártel de Medellín, antes de que falleciera de cáncer en febrero de 2020. Durante la década de los 80, como hemos visto, Pablo Escobar fue considerado como uno de los hombres más ricos del mundo. Sí, miles de millones de dólares obtuvo el cártel de Medellín por la venta de cocaína. ¿A dónde se iba toda esta droga? A la Unión Americana. Los Estados Unidos desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy son considerados como los mayores consumidores de diferentes sustancias ilícitas. En aquella época, para lograr detener a Pablo Escobar, lanzaron el Plan Colombia. El objetivo principal, llevarlo ante un juez norteamericano. Así inició el nuevo milenio en Colombia. La erradicación de plantíos de coca desde el aire fue una orden. Capacitación para intervención armada en la selva, en campos donde se ocultaban delincuentes, y la guerrilla. El principal patrocinador, el gobierno de Estados Unidos. Los recursos, $10.000 millones. Duración, 15 años. El acuerdo entre el presidente norteamericano Bill Clinton y el colombiano Andrés Pastrana inició en el año 2000. A la estrategia se le conoció como Plan Colombia para la Paz. El gobierno y el Congreso de los Estados Unidos han ofrecido su colaboración al Plan Colombia, que es la estrategia de mi gobierno para la recuperación nacional. Un plan desarrollado por los colombianos, planeado por los colombianos, expuesto ante el mundo por los colombianos y implementado como va a ser por los colombianos. Fueron adiestrados más de 15.000 hombres, entre pilotos, artilleros, mecánicos y especialistas en armamento y logística. Como parte del acuerdo y la estrategia entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos, por supuesto este último el más interesado en detener el tráfico de drogas hacia su país, se le entregaron 72 aeronaves a la Fuerza Aérea Colombiana. En ese momento la convirtió en una de las potencias más importantes, hablando de arsenal, en América Latina. Estados Unidos entregó el poder bélico a la estrategia, que también se llamó la Guerra de los Helicópteros. Los helicópteros pasan formalmente al Ejército Nacional porque Estados Unidos ya no tiene más para contribuir a este esfuerzo. Ustedes ya hacen 100% por sí mismos. En el Plan Colombia de Paz, la guerrilla también fue objetivo primordial. Decían que mantenían secuestrada gran parte de la selva y algunos poblados. Y es que se rompió el diálogo con la insurgencia y les lanzaron la ofensiva del Plan Colombia. Por esto he tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. Al concluir los 3 lustros del Plan Colombia, se rindieron resultados sobre la violencia en el país. Los homicidios redujeron 46%, ya que en el año 2002 se tenían 28.837
y para 2015 se reportaron 12.673 asesinatos. En materia de secuestro reportaron una baja del 92% en este delito. Se denunciaron 2.882 raptos y en 2015 la cifra solo llegó a 210 casos. Sin embargo, se registró un incremento de 30% en la siembra de hoja de coca para elaborar droga. Según un informe de Washington, se sembraban 118.610 acres y después de 15 años seguían creciendo los plantíos ilegales. Pero la mayor crítica al llamado Plan de Paz fue el avance del gobierno de Estados Unidos en territorio colombiano. El gobierno estadounidense instaló 8 centros militares en el país sudamericano. Cuenta con la base aérea de Apiay, en el departamento del Meta. También la base aérea de Malambo, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla. Otra central en el puerto Salgar, Cundinamarca. La base aérea de Tolemaida, en Melgar, Tolima. La base naval de Bahía Málaga, cerca de Buenaventura. Y la base naval de Cartagena. Estas se suman a las que ya venían siendo utilizadas por soldados de Estados Unidos. La base aérea de Tres Esquinas, ubicada en el departamento de Caquetá, y la base aérea Larandia, en el mismo departamento. Dicen que ese fue el costo para Colombia para concretar el plan de paz, que le sumó $10.000 millones. La intención del gobierno de los Estados Unidos y sobre todo con la alianza del gobierno de Colombia enfureció a Pablo Escobar. Siempre dijo: prefiero una tumba en Colombia que una prisión norteamericana. Después de que Pablo Escobar fue descubierto por un reportaje del periódico El Espectador y además de que lo expulsaron de la política y cortaban así sus aspiraciones de ser presidente, Colombia se transformó. De esta manera daba inicio a una de las décadas más sangrientas. Se calcula que por lo menos 70.000 personas murieron en diferentes atentados de carácter terrorista. Bienvenidos a Narcoimpacto. Soy Miguel Aquino. Comenzamos. No les importaba nada ni nadie. Era lo mismo matar a un niño que a un alto funcionario del gobierno. Sanguinarios, para muchos, es un calificativo que no describe realmente a criminales como Pablo Escobar Gaviria. Y es que sus atentados y ejecuciones no tenían límite. El pueblo colombiano estaba sometido, vivían bajo el terror. 1989 fue el año de las mayores tragedias en la llamada guerra contra el narcotráfico en Colombia. Durante la década del terror, muchos medios de comunicación colombianos no estaban dispuestos a callar. A pesar de las amenazas, denunciaban las atrocidades cometidas por el cártel de Medellín y el de Cali. Guillermo Cano Izaza, dueño y director del periódico El Espectador, exhibió los antecedentes criminales de un empresario rico y exitoso que quería incursionar en la política y que tenía en mente ser algún día presidente de Colombia. Estoy hablando de Pablo Escobar Gaviria. El Espectador y don Guillermo Cano fueron parte fundamental. Fue el único civil, por atreverme a decirlo de esta forma, que tuvo el valor de hablar y de decir lo que las autoridades se habían negado a aceptar,
que tenían en ese empresario, en ese político llamado Pablo Escobar, verdaderamente un delincuente, porque después de la publicación del Espectador, en donde se daba a conocer de sus vínculos y su detención con el narcotráfico, pareciera que la vida de Escobar cambió y con esto también provocó que hubiera un cambio en la vida colombiana. Su trabajo periodístico le costó la vida. El 17 de diciembre de 1986, un par de motocicarios lo asesinaron al salir de sus oficinas. Yo suelo rendir homenaje a los periodistas, por ejemplo. Don Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, que enfrentó a Pablo Escobar, fue asesinado. Y como él, muchos periodistas de la época. Pero muy a pesar de eso, la prensa colombiana no se silenció, siguió denunciando. Y recuerdo que por aquella época hubo, digamos, un movimiento admirable, donde hubo como un consenso de grupo de todos los medios que a las 7 de la noche abrían todos los noticieros con los mismos titulares para dar la señal de que la prensa estaba unida. Después de la muerte de su director, El Espectador decidió no apagar sus imprentas, no guardar sus grabadoras y seguir trabajando para honrar la muerte de don Guillermo Cano. Muchas veces lo tuvieron que hacer de forma clandestina. El oficio del periodista se había convertido en un trabajo de alto riesgo. Ese 24 de diciembre, después del asesinato, 5 días después, revisando pues las cartas que llegaban al periódico en esa época, pues, no teníamos todavía los mails, una carta que no firmaba nadie, decía, mire, el próximo que sigue es usted y su hermano y su mamá. Cuídense o lárguense de este país, porque también los vamos a acabar como acabamos con don Guillermo. Siempre me pregunto cómo hubiera sido este país si no hubiera habido voces como las de don Guillermo Cano y El Espectador para advertirle al país lo que se venía, así no haya parado tantas bolas, digamos, pero en ese momento, digamos, haberse parado por la decencia, haber puesto el periodismo por encima de incluso la vida misma. El 2 de septiembre de 1989, de nuevo, una tragedia enlutó al periódico El Espectador. Una camioneta con 330 libras de dinamita estalló frente a las oficinas del diario a las 6:45 de la mañana. Yo ya había regresado, una semana antes habían matado a Luis Carlos, habían asesinado a Luis Carlos Galán Sarmiento. Entonces yo llego el último día de agosto, no llego directamente al periódico, pido la información, digamos, que me manden a mi casa los ejemplares del periódico La Última Semana para ponerme al día y poder regresar al periódico el lunes siguiente, que sería el 4 de septiembre. Estando en la casa del 2 de septiembre a las 6 de la mañana, me entra una llamada, era mi mamá diciéndome pues, que habían puesto una camión bomba en El Espectador. Le dije, vámonos por el periódico. Ella me recogió y nos fuimos a ver los escombros. La sede del Espectador quedó destruida. A pesar de la dimensión del ataque, solo 73 personas resultaron lesionadas y por fortuna nadie murió. La mañana del 6 de diciembre de 1989, sin duda, es otra de las fechas que no se han olvidado y seguro nunca se olvidarán en Bogotá. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando la tierra, aseguran, se cimbró. 10 calles a la redonda sintieron la fuerza de la detonación de 7 toneladas de explosivos a bordo de un autobús. El objetivo, las oficinas del Departamento de Administración de Seguridad en Colombia, el DAS, responsable de la inteligencia y seguridad del Estado. Las versiones oficiales señalan 63 muertos y 600 heridos, pero hay quien dice que fueron muchos más. William es una de las víctimas del DAS. Era un niño y gracias a esa infancia salvó su vida. Mi madre sufrió el atentado del DAS junto conmigo,
fuimos ahí, víctimas. Ella fue más víctima directa que yo, pero estuvimos en el escenario ahí, en ese momento cuando hizo explosión esa bomba, y de milagro ella entró y no murió. Donde yo hubiera entrado con ella, si ella no me hubiera dejado afuera esperando a que me sirvieran un desayuno en la cafetería de al frente, digamos, pues seguramente que 2 milagros no ocurren al mismo tiempo. Los dos hubiéramos muerto, o por lo menos uno. Y ella quedó discapacitada completamente de los oídos, y he visto su deterioro. Solo tenía 10 años. Esa mañana acompañó a su madre a la oficina. El pequeño no entró. Se quedó esperando en un pequeño café, desde donde escuchó el estallido y vio volar en 1000 pedazos el edificio al que su madre minutos antes había ingresado. Bueno, recordar es complicado, pero uno tiene que sacar fuerza de donde no tiene. ¿Qué puedo informar? Pasaron más o menos como, yo le calculo como unos 7 minutos. Y pues, gracias. Yo vi a mi madre pues volver lentamente hacia mí, y eso fue volver a vivir, a nacer, ¿no? Sí, volver. Eso es muy duro. 33 años viendo cómo se deteriora su salud. El terror lo invadió, sobre todo porque meses antes su padre, quien también trabajaba en el DAS, había sido baleado. Mi papá sufrió un atentado muy grave en una guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. En la ciudad de Cali hubo un ataque. Él ya trabajaba digamos, en un trabajo colaborativo, interinstitucional entre DAS y Procuraduría. Y él sufrió un atentado muy grave, le dispararon 3 veces, uno de esos le quedó a 2 milímetros de la columna vertebral. Él pudo caminar, o sea, está de puro milagro. Otro le disparó en una parte en la región inglesa. Desde esos atentados empezó sus dificultades a nivel de salud. Hoy lanza un reclamo. Asegura que las autoridades dejaron en el olvido a sus padres. Su papá ya murió. Nunca tuvo el reconocimiento que se merecía. Hemos estado con ese pensamiento durante los últimos 33 años. Hemos sido unas víctimas olvidadas, invisibles, por parte de la sociedad, a partir de esos hechos generadores de violencia tan notorios en nuestro país en la década de los 80. Sí, víctimas de Pablo Escobar que en realidad no hemos sido tratados decorosamente o dignamente por el Estado en todos estos años. Pero mucho se ha hablado acerca del liderazgo de Pablo Escobar en el cártel de Medellín y sobre todo la responsabilidad que pudo tener en todos los atentados y ejecuciones, así como en la muerte de policías. Pero no actuaba solo, él tenía varios socios. Algunos de ellos, por ejemplo, un sujeto apodado El Mexicano, aseguran que era más violento que el propio Escobar Gaviria. Carromba. Cártel de Medellín, la empresa. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, bautizó con ese nombre a la principal organización delictiva de Colombia que se dedicaba al narcotráfico. Y es que el cártel se manejaba como una gran empresa, contaba con un esquema de operación, se identificaban como empresarios, compartían recursos, generaron esquemas logísticos como rutas de envío de mercancía, tenían el manejo de centros de producción de droga y negocios para blanquear el dinero del delito. Pablo Emilio Escobar Gaviria era
el patrón de la empresa, la cabeza principal de todos los atentados y el terror que provocó al pueblo colombiano. ¡Un carro bomba! Ahí fuera está. Para la batalla económica en el negocio de la droga, se tenía al ministro de Guerra, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Logró disponer de 1,000 hombres en armas solo en el centro de Colombia. Se le acreditaron más de 2,000 homicidios. El encargado de la logística, rutas de comercio y esquemas de distribución de droga era Carlos Leder, el Loco, quien también incursionó a la política y ayudó a fundar el partido político Movimiento Cívico Latino Nacional, con el cual principalmente daba discursos en contra de la extradición de colombianos y latinoamericanos a cárceles estadounidenses. Cuidando las finanzas de la empresa, el Cártel de Medellín se designó a Gustavo de Jesús Gaviria Rivero, primo de Pablo Escobar. Era el segundo en la cadena de mando y también fue uno de los 9 hombres más buscados en Colombia por su capacidad para blanquear dinero que provenía de las ganancias de la droga. También se cuenta Luis Fernando Gaviria Gómez, primo hermano de Pablo Escobar, quien era conocido dentro de la organización como César, porque tenía la función de enviar cocaína al exterior y coordinar las acciones de tipo militar para protección de los cargamentos. Griselda Blanco Restrepo, la viuda negra, quien se convirtió en la primera gran mujer vinculada a la dirección del Cártel de Medellín, se mudó a Miami en Estados Unidos, desde donde coordinó el envío de toneladas de cocaína. Personaje importante para las exportaciones fue George Hunk, único socio norteamericano del cártel, experto traficante que logró facturar $100 millones al año. El clan de los hermanos Ochoa era pieza importante de la empresa. Estamos hablando de Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa Vázquez, quienes se disfrazaban como empresarios para lavar dinero y además fueron los encargados de alejar a la guerrilla del negocio. Todo empezó el 12 de noviembre de 1981, cuando miembros del grupo de izquierda M19 secuestró a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hermana del clan Ochoa. En respuesta, formaron la fuerza paramilitar denominada MAS o Muerte a Secuestradores. Era un grupo de 2.230 hombres armados. El grupo paramilitar fue presentado, por llamarlo de alguna manera, durante un partido de fútbol soccer entre el América de Cali y el Atlético Nacional. Desde una avioneta se lanzaron miles de papeletas en donde se tenía la información de este ejército paramilitar, responsable de por lo menos en ese momento de un centenar de homicidios, sobre todo de guerrilleros. Finalmente, en la cúpula del Cártel de Medellín se encontraba John Jairo Velázquez Vázquez, el Popeye. Fungía como jefe de seguridad de Pablo Escobar y también jefe de sicarios de la organización. Ellos cambiaron la historia de Colombia, un país que era conocido en el mundo por su calidad del café y bellos paisajes, y después por los violentos cárteles de la droga. Mira, lo mataron. Marica. Le sigue disparando, le sigue. Lo mató, marica, mira. Se bajaron de esa moto. Ay, no, señor. Marica. ¡Qué miedo, Julián! Marica. Roberto Escobar, por supuesto que también jugó un papel importante, sobre todo después de la muerte de Gustavo, el hombre más cercano de Pablo en el Cártel de Medellín. Durante el tiempo que Pablo Escobar estuvo prófugo, después de que se escapó de la catedral, su familia, es decir, su esposa y sus 2 hijos, sufrieron varios atentados y también fueron perseguidos, hasta que finalmente terminaron en el exilio. El premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez dedicó esta frase al líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, quien durante más de una década marcó a su país con sangre y fuego,
y hacia ese camino también arrastró a su familia. El poeta escribió: al colombiano sin corazón lo pierde el corazón, y ese corazón a su familia. El primero en sufrir fue el propio padre del patrón, Abel Escobar, quien a sus 72 años fue secuestrado por la banda de los turcos en septiembre de 1984. El varón de la droga pidió apoyo a la población y puso varios anuncios en los diarios. Después de 10 días, se realizó el rescate en medio de una masacre. 4 años después, la violencia alcanzó al círculo más cercano de Pablo Escobar. La familia Escobar Henao vivía en el edificio Mónaco, en un exclusivo barrio de Medellín. Era la residencia del capo, construcción blanca con 12 departamentos, 2 piscinas, una cancha de tenis, un búnker y espacio para guardar 34 autos de colección que pertenecían al mayor varón de la droga. Ahí se registró el primer atentado contra Pablo Escobar. La madrugada del 13 de enero de 1988, 3 hombres estacionaron un auto en la puerta del edificio. Se detonaron 70 kilos de dinamita. La onda expansiva se sintió en 10 cuadras. Al momento de la explosión, dentro del Mónaco, se encontraba María Victoria Henao, su esposa, y sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, a quien se le cayó una viga sobre el cuerpo y le afectó la audición de uno de sus oídos de manera permanente. El atentado fue reivindicado al Cártel de Cali e inició la guerra de las mafias. El 13 de enero de 1988 explota la primera bomba contra el Cartel de Medellín en el edificio Mónaco. Y yo creo que ese fue el inicio de la peor estupidez que pudo haber vivido Colombia. Las personas más multimillonarias de este país, por orgullo, empezaron a pelear, acabaron con todas sus familias, con todos sus trabajadores. El ataque al edificio Mónaco, de acuerdo con los expertos y sobre todo quienes siguieron la investigación en aquella época, aseguran que fue el inicio de la debacle de la familia Escobar Henao. El 23 de febrero del 2019, el edificio Mónaco, lo que quedaba de él, fue demolido. Hoy recuerda la violencia y sobre todo la década del terror en donde murieron miles de personas. Pero tenemos que reconocer algo, siempre el talón de Aquiles de ese peligroso criminal llamado Pablo Escobar fue su familia. Sí, ese fue siempre el talón de Aquiles de Pablo Escobar. Cuando su familia de alguna manera estaba involucrada en esta guerra, él se sentía como vulnerable. Entonces lo que él hacía era llevarlos a nuevos lugares. Por mucho tiempo trató de que su familia no supiera lo que él estaba haciendo, pero pues era tratar de tapar el sol con un dedo. El nombre de María Victoria Henao salió del anonimato. Era la esposa del narcotraficante más buscado del siglo XX. Ya cuando sobre todo su esposa ya sabía muy bien a qué se dedicaba Pablo Escobar, entonces ella misma pues colabora en el plan de Escobar de moverse a diferentes lados y estarlos cuidando todo el tiempo. Y sí fue finalmente la razón por la cual él cae cuando Pablo Escobar se ve ya cercado, se ve tal vez no derrotado, pero sí bastante en un lugar donde él no había planeado estar, pues decide llevarlos al exterior, que fue el episodio cuando los envía a Alemania. El capo, el varón de la droga más violento, el patrón, fue dado de baja el 2 de diciembre de 1993 y las cosas cambiaron. Embargaron sus propiedades y congelaron parte del dinero del cártel y la familia. Tuvo que huir de Medellín porque los enemigos de Pablo Escobar podrían buscar venganza. Yo estaba en el aeropuerto en Medellín, donde miro a la esposa, a los hijos, le hablo al embajador: señor embajador, aquí tengo un problema, tenemos a la familia que se va a montar un avión. Y el embajador me ordena a mí que les rompe las visas, que eso no se debe, nunca se hace, ¿verdad? Eso no los dejamos viajar. María Victoria y sus 2 hijos, Juan Pablo y Manuela, abordaron un avión y pidieron asilo en 17 países, pero ningún gobierno quería a la familia de Pablo Escobar. Finalmente llegaron a Argentina, donde encontraron una vida en el exilio y anonimato. Victoria
fue llamada María Isabel Santos Caballero. Manuela, la hija menor, sería Juana, y al hijo mayor se le nombró como Juan Sebastián Marroquín. Los lujos y los gastos desmedidos se acabaron. La madre se ocupó de los quehaceres de la casa y se inscribió en un curso de liderazgo de género. El hijo del capo estudió diseño, pero la hija fue la que más sufrió porque su identidad se descubrió y fue acosada en la escuela. Fue señalada como la hija de un narco. La familia de Pablo Escobar enfrentó 2 procesos penales por lavado de dinero. Hoy intentan rehacer su vida, incluso explotando la imagen del narcotraficante más peligroso y sanguinario en la historia de la humanidad. Pablo Escobar Gaviria, este narcotraficante colombiano, hasta el día de hoy es considerado como uno de los criminales más sanguinarios de la historia moderna. A pesar del gran poder que tuvo, gracias a la inmensa fortuna que logró, simple y sencillamente su destino, su final, es el mismo que muchos otros delincuentes. O terminan en la cárcel o muertos. Esta imagen de Pablo Escobar tras las rejas muy rápido dio la vuelta al mundo. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Finalmente había sido detenido ya por segunda ocasión? No. Él decidió entregarse. Negoció con el entonces presidente César Gaviria. La única condición era que no lo entregara a los Estados Unidos para que fuera extraditado. Y además, que le permitiera construir su propia prisión, la Catedral. La imagen de Pablo Escobar portando un gorro ruso, regalo de su madre y sosteniéndose de barrotes de lo que aparentaba ser una celda, fue una de las grandes farsas del criminal, más buscado para fingir que estaba recluido. La realidad fue otra. Escobar estaba disfrutando de una fiesta de fin de año, acompañado de amigos, familiares y rodeado de opulencia. El patrón, como se le conoció también al líder del cártel de Medellín, se entregó el 19 de junio de 1991 a las autoridades como parte de un acuerdo con el entonces presidente César Gaviria, a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de él y de sus socios. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente de su gabinete ministerial, he decidido someterme a los decretos 2047, 2147, 2372 y 3030 de 1990 y 303 de 1991. A 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Pablo Escobar logró ser recluido en la Catedral, prisión cuya construcción él mismo supervisó, ubicada en Envigado, Colombia, lugar que el capo conocía desde niño. La catedral fue un refugio con lujos y todas las comodidades. Yo creo que el narcoterrorismo le funcionó mucho a Pablo Escobar. Pablo Escobar doblegó al gobierno de César Gaviria. Por eso escogieron su propia cárcel. En medio de una mentira, el rey de la cocaína llegó a la catedral en helicóptero para ser encerrado en la supuesta cárcel, protegida por una cerca eléctrica y muros rocosos. La cárcel de Pablo Escobar no era una cárcel, era un country club, le decían la catedral. Había barras nomás enfrente y tenía apartamento
tenía jacuzzi, tenía su oficina, tenía su recámara muy bonita, tenía pinturas del botero. Los gustos excéntricos de Pablo Escobar se reunían allí. Muebles de importación, salas de billar, pool, bar, gimnasio y una cancha de fútbol. Junto a Pablo Escobar fueron encarcelados sus sicarios de confianza: Otoniel González, Carlos Aguilar, John Jairo Velázquez, Valentín Taborda, Roberto Escobar, su hermano, Gustavo González, Jorge Eduardo Avendaño, Johnny Rivera, José Fernando Ospina, John Jairo Betancourt, Carlos Díaz y Alfonso León Puerta. Pero el poder de Pablo Escobar era tan grande que la guardia principal de la cárcel estaba bajo su mando y por ello lo cuidaban. Las puertas de la catedral siempre estuvieron abiertas para recibir cualquier tipo de visitas. Había futbolistas profesionales, estrellas de cine, los cantantes de moda de aquella época y, por supuesto, algunos políticos y los socios de Pablo Escobar. Era una oficina perfecta desde donde seguía operando su negocio de narcotráfico. La prisión de lujo también fue un sitio donde los criminales de la catedral secuestraron y asesinaron a sus enemigos. Entre los homicidios que se llevaron a cabo, ahí destacan los de Fernando Galeano y Gerardo Moncada, amigos y socios de Pablo Escobar, supuestamente, quienes traicionaron al capo y se aliaron al cártel de Cali. Pero el coraje de Pablo Escobar, porque él creía que Moncada y Galeano le habían robado un dinero. Y eso fue la falla de Pablo Escobar, cuando él los mata adentro de su cárcel. Con la muerte de Galeano y Moncada, se fracturó por completo el poderoso cártel de Medellín, organización criminal que aterrorizó a Colombia en la década de los 80. Ese era el inicio del fin de Escobar Gaviria. La ejecución de los socios del cártel de Medellín al interior de la catedral marcaría el inicio del fin de Pablo Escobar. Él se dio cuenta de ese error, se fugó de su propia cárcel y comenzó una persecución. No solamente el gobierno de los Estados Unidos y Colombia quería detenerlo, ahora también el cártel de Cali y los perseguidos por Pablo Escobar. Los negocios de Pablo Escobar estaban en riesgo. Tras asesinar a Fernando Galeano y Gerardo Moncada, amigos y socios que lo traicionaron supuestamente, el capo pierde aliados y el gobierno, al enterarse que a un recluido continuó con el comercio de cocaína, decide transferirlo a una prisión de mayor seguridad. Fue entonces que el narcotraficante planeó su huida de la catedral. Sí, de su misma cárcel, lugar en el que permaneció 13 meses y del que salió caminando junto con sus sicarios la madrugada del 22 de julio de 1992. Para el escape, los criminales rompieron un muro trasero de la prisión, que era de yeso. Posteriormente se perdieron entre la neblina de la montaña, mientras que 9,000 militares se trasladaban a la catedral para buscarlo. La cacería comienza y los perseguidos por Pablo Escobar, mejor conocido como los Pepes, un grupo paramilitar conformado por narcotraficantes, ex socios del capo y financiado por su eterno enemigo, el cártel de Cali, empiezan a perseguirlo. Se me olvida cuando vinieron los Pepes, ese grupo famoso que eran también terroristas, ellos comenzaron a jugarle mal a Pablo Escobar. Lo que hacía Pablo, ellos también lo estaban haciendo. Estaban tratando de matar a la mamá de Pablo, a la esposa, a los hijos. Más o menos yo me acuerdo, mataron como a 30 personas llegadas a Pablo Escobar. Por su parte, Estados Unidos envió a Colombia agentes de la DEA y del FBI para ayudar a dar con el jefe del cártel de Medellín. Así, junto con la policía colombiana y el bloque de búsqueda, coordinaron acciones en paralelo. Los Pepes actuaban directamente.
su meta era matar, acabar a Pablo Escobar. De esta manera, la huida del criminal más peligroso se declaró prioridad nacional. Y así Pablo Escobar se volvió el hombre más buscado del mundo. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Escobar ya no tenía opción, tenía que huir y esconderse. Sin embargo, cometió algunos errores, sobre todo cuando intentó salvar a su familia. Sí, quería sacar a sus hijos y a su esposa del país. Una llamada telefónica fue lo que lo delató y sobre todo logró que las autoridades lo ubicaran. Esa llamada se la realizó a su hijo, Juan Pablo Escobar. Esas comunicaciones que tiene con su familia, que se da a conocer su ubicación, algunos dicen que fue a propósito, otros dicen que no, pero he escuchado decir de su familia, de su hijo, que hoy en día se llama Juan Pablo, que él nunca había llamado tanto, ni se había expuesto de esa manera. Una vez acorralado en una casa que le servía como refugio en Medellín, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar buscó escapar por el techo durante un operativo policial que duró 15 minutos. En esa ocasión, la suerte no estuvo de su lado. Durante la fuga recibió 7 impactos de bala y un disparo en la cabeza. Terminó con la vida del criminal más sanguinario. Su cuerpo quedó tendido boca arriba en el tejado. Vestía pantalón de mezclilla, camisa azul y no tenía zapatos. Tenía una larga barba y su apariencia era la de un hombre abandonado, casi en situación de calle. De la muerte del narcotraficante, existen hoy varias versiones que atribuyen su muerte a diferentes personajes. Sin embargo, la hipótesis del suicidio, un disparo en la cabeza cuando vio que no tenía escapatoria, es sostenida por los familiares de Escobar, como su sobrino Nicolás Escobar. Cuando Pablo muere, lo primero que pregunto a la persona que llamo es: ¿dónde están los tiros de Pablo? Y me dice, tiene uno en el estómago, tiene otro en el oído. Ya, no me diga más nada. Eso era lo único que quería escuchar. ¿Tiene uno en el oído? Sí, uno en el oído. Ya. Déjalo ahí. No necesito escuchar más nada. Ese era Pablo. Pablo decía, prefiero una tumba en Colombia a un calabozo dentro de los Estados Unidos. Pero la versión oficial destaca que quien lo mató fue el policía Hugo Aguilar de las Fuerzas de Seguridad colombianas. Pablo Escobar no se suicidó y eso lo tengo yo muy seguro. Mi socio estaba ahí después de que muere, examina y no hay nada de suicidio. Y así, el zar de la cocaína llegó a su fin en Medellín, la ciudad que se convirtió en su refugio y trinchera. Cuando muere Pablo Escobar, cae el cartel de Medellín. Tras su muerte, su hijo Juan Pablo fue entrevistado por una estación de radio colombiana y al confirmar el deceso de su padre, el adolescente, en ese entonces de 16 años, amenazó en vivo a los asesinos de su padre. Pero los días que lo mató, lo puedo matar a todos los mató en malparidos. A casi 30 años de su muerte, hoy sigue siendo toda una polémica y hay una gran discusión sobre lo que sucedió ese día sobre el tejado. Las autoridades norteamericanas y colombianas aseguran que la policía fue la responsable de darlo de baja, pero Nicolás Escobar y Juan Pablo Escobar aseguran que el líder del cártel de Medellín se suicidó.